La comunidad de Belhaven está en riesgo de inundaciones costeras. Actúe ahora para proteger la vida que ha construido. El condado de Fairfax cuenta con millas de hermosas riberas y humedales a lo largo del río Potomac. Sin embargo, vivir cerca del río conlleva el riesgo de que algunos barrios se inunden. ¿Qué son las inundaciones costeras? Hay varias causas de inundación en las zonas cercanas a aguas costeras e incluso pueden producirse en días soleados. Las principales causas son las mareas vivas, mareas altas extremas, y el aumento del nivel del agua provocado por tormentas tropicales y vientos fuertes. Y si llueve durante las mareas altas, el riesgo de inundación aumenta. La subida del nivel del mar puede hacer que las actuales mareas vivas se conviertan en mareas cotidianas en el futuro. Las tormentas costeras traen vientos fuertes que empujan el agua hacia la orilla. Estos sistemas también pueden traer grandes cantidades de lluvia, lo que puede agravar las inundaciones. Belhaven es una de las 30 cuencas hidrográficas del condado de Fairfax. Su cuenca incluye Dyke Marsh y desemboca directamente en el río Potomac. En esta cuenca hay 3 comunidades residenciales y 2 áreas comerciales en riesgo de inundación costera por el río Potomac. Estas comunidades incluyen los condominios River Towers, los condominios Bellevue, la comunidad de New Alexandria, el centro comercial Bellevue, y los condominios Belhaven Professional. El condado opera 2 instalaciones de control de mareas en New Alexandria, la comunidad con mayor riesgo de inundación por mareas altas. La estación de bombeo de New Alexandria se construyó a finales de los años 80 y está en el centro comercial Bellevue, en el extremo sur del área de drenaje de 59 acres que protege. Esta zona de drenaje está protegida de las mareas hasta una altura aproximada de 7.5 pies. La compuerta de marea de New Alexandria se construyó en 1994 y está ubicada sobre el canal de marea que pasa bajo la calle I. La compuerta protege un área de drenaje de 44 acres contra mareas altas y oleajes de hasta aproximadamente 7.5 pies. La estación de bombeo y la compuerta ofrecen protección contra eventos que se presentan cada 25 años, pero no contra eventos mayores. Por tanto, su vivienda corre riesgo ante un evento de mayor magnitud que se produce cada 50 o 100 años. En un periodo de 30 años, la probabilidad de que se produzca un evento de 25 años o más es superior al 70%. Las viviendas de New Alexandria con pisos bajos, entrepisos o estructuras auxiliares en niveles bajos corren mayor riesgo de inundación si las mareas superan los 7.5 pies de altura. En Bellevue Condominiums, las viviendas con sótano también son muy vulnerables si el oleaje supera los 8 pies. En septiembre de 2003, el huracán Isabel produjo una marea récord de 9.6 pies sobre el Potomac. Una orden de evacuación obligatoria antes del oleaje hizo que numerosos residentes de Belhaven abandonaran sus casas. Esta animación muestra lo que ocurrió cuando la marea llegó a la zona poco después de las 7 de la tarde del 18 de septiembre de 2003 e inundó todo el vecindario. Un total de 160 casas y 60 edificaciones en condominio resultaron afectadas por la marejada ciclónica. Isabel fue la primera gran inundación que afectó al condado en 30 años y la primera que obligó a evacuar a un gran número de residentes. El impacto de las inundaciones puede ser devastador. Apenas unas pulgadas de agua pueden causar daños por decenas de miles de dólares a su hogar y los seguros de vivienda estándar no cubren los daños por inundación. Además, las inundaciones pueden costar vidas.
El Servicio Meteorológico Nacional emite pronósticos de mareas para el Potomac durante todo el año. También se emiten alertas cuando hay riesgo de inundación. Una vigilancia de inundación costera significa que existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones ribereñas. Esto puede suponer un riesgo para la vida y las propiedades. Si se emite una vigilancia, manténgase alerta y preparado para activar su plan de emergencia. Una advertencia de inundación costera significa que se está produciendo, o es inminente, una inundación ribereña que podría causar daños leves. Aunque menos grave, es importante tomar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios. Un aviso de inundación costera significa que se está produciendo o es inminente una inundación moderada o grave. Esto supone un grave riesgo para la vida y la propiedad. En estos casos, siga todas las recomendaciones locales y prepárese para evacuar si es necesario. Permanezca informado, preparado y seguro. Estar siempre alerta puede marcar la diferencia. Usted también debe tomar medidas para proteger la vida que ha construido. El nuevo Programa de Asistencia para la Mitigación de Inundaciones, FMAP, es una subvención reembolsable de costo compartido que apoya proyectos de protección dentro y alrededor de las viviendas de los residentes. Este programa FMAP del Condado de Fairfax otorga fondos a los propietarios de viviendas para ayudarles a proteger sus propiedades de los daños causados por las inundaciones. El programa reembolsa el 50% de los costos elegibles de los proyectos hasta $5,000 por propiedad, respaldando a los residentes en su resiliencia ante las inundaciones. FMAP está financiado por el condado y administrado por el Distrito de Conservación del Suelo y el Agua del Norte de Virginia. Su objetivo es ayudar a propietarios de viviendas, a asociaciones de propietarios o de condominios y a centros religiosos a implementar proyectos de mitigación. Los inquilinos también pueden solicitarlo con la autorización del propietario. Un seguro contra inundaciones le brinda tranquilidad al saber que cuenta con protección financiera. El costo es mínimo en comparación con el costo de las reparaciones tras una inundación. Está respaldado por el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones, NFIP, de FEMA. Ser resiliente significa estar preparado y asegurarse de poder reconstruir. El condado de Fairfax es una de las 30 comunidades de Virginia, alrededor del 10% de los participantes en el NFIP, que forman parte del sistema voluntario Community Rating System de FEMA. Actualmente, el condado tiene una clasificación de clase 6, lo que otorga un 20% de descuento en el seguro a quienes tienen pólizas del NFIP, y está trabajando para mejorar esa clasificación. Para emergencias de inundación que pongan en peligro la vida, llame siempre al 911. Para problemas de drenaje que no están en el derecho de paso, póngase en contacto con la División de Mantenimiento y Manejo de Aguas Pluviales del DPWES. En 2022, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos propuso un proyecto federal de mitigación de inundaciones para proteger a las comunidades de Bellevue, New Alexandria y River Towers. El proyecto propuesto no contó con el apoyo de la comunidad. Trasladar el muro a terrenos del Servicio de Parques Nacionales no fue viable por los altos costos y porque el servicio no apoyó ninguna construcción en su propiedad. El Cuerpo de Ingenieros no propuso soluciones alternativas, y el proyecto federal no avanzó. El condado sigue desarrollando y realizando programas de concientización sobre los riesgos de inundación para mejorar la resiliencia ante estas. ¿Está preparado? Puede tomar medidas para protegerse a usted y proteger a su familia. Acciones simples como tener un kit de emergencia. Practicar un plan de evacuación. Mantenerse informado. Considerar medidas de protección en su vivienda y comprar un seguro contra inundaciones pueden hacer una gran diferencia. Animamos a todos los residentes de esta zona a suscribirse a Fairfax Alerts, incluido River Watch, un grupo de Fairfax Alerts diseñado para enviar información local. Siga las cuentas oficiales de redes sociales del condado para recibir actualizaciones en tiempo real.
El Condado de Fairfax continúa desarrollando e implementando programas informativos para concientizar sobre los riesgos de las inundaciones y fortalecer la resiliencia de la comunidad. Para más información sobre cómo prepararse ante inundaciones, visite el sitio web oficial del Condado de Fairfax y suscríbase a las alertas locales.